Bueno, pues vamos a continuar con la segunda ponencia de la mañana a cargo de Katia Brito. Ella es investigadora de la Universidad de Trasmontes y Alto Duero. Posee el título de doctora en cadenas productivas agrarias del tenedor a la granja, máster en Ingeniería Ambiental y licenciatura en Biología e Ingeniería Ambiental del Centro de Investigación y Tecnología Agroambiental y Biológica. El tema principal de investigación está relacionado con el estudio de prácticas y tecnologías agrícolas innovadoras, principalmente en olivares y viñedos, que contribuyan al alivio del estrés abiótico y biótico y a la mitigación del cambio climático. Posee también conocimientos y experiencia en los siguientes temas: respuestas anatómicas, fisiológicas y bioquímicas de las plantas, productividad y calidad de las cosechas, sostenibilidad agronómica de los cultivos, mitigación, como decíamos, del cambio climático y medidas de adaptación, y es autora y coautora de varios artículos en revistas especializadas, supervisora de tesis de licenciatura y miembro de varios proyectos de investigación. Y hoy nos va a hablar del cultivo de cobertura para una viticultura sostenible en pendientes pronunciadas en regiones semiáricas. Un aplauso para ella. Gracias. Para quitarnos esto, el chico, viene el chico ahora, ¿no? Por si lo tiene que usar otro. Al final me pasé de tiempo. Que estoy muy contenta por estar aquí. Perdón por mi español, si no me habéis entendido, una traductora está presente para ayudarme. Que voy a empezar. Mi comunicación sobre el cultivo de cobertura para una viticultura más sostenible, principalmente en pendientes pronunciantes y en zonas con clima semiárido muy calientes y con poco aporte de humedad y de lluvia. Bueno, los principales desafíos de la viticultura en pendientes son el cambio climático y la degradación del suelo. Lo cambio climático, aquí tengo un pequeño resumen del último reporte relatorio del IPCC, que dice que el cambio climático está afectando todas las regiones de la Tierra, todavía ahora, de muchas maneras, y que los cambios que experimentamos actualmente se van a intensificar y que van a aumentar cada vez más. Las emisiones de gases con efecto de invernadero, ¿es así? Creo que sí. De corrientes de las actividades humanas son responsables por aproximadamente 1,1 grados de calentamiento desde 1850 a 1900. Se está esperando que durante los próximos años, durante los próximos 20 años, se va a aumentar la temperatura en 1,5 grados, por lo menos. Ahí tenemos unos gráficos con diferentes modelos con la simulación de 1,5, el aumento de 1,5 grados, 2 grados, 4 grados, que nos muestran que se va a intensificar mucho más con el calentamiento. La influencia es diferente en lo globo, no es uniforme. Aquí podemos ver que en la Antártida se va a aumentar mucho más la temperatura. En estos gráficos tenemos la influencia en la precipitación, que también se van a alterar los patrones de precipitación. Y aquí vemos que en esta zona donde estamos nosotros en la península ibérica y aquí en las Canarias, que se va a perder mucha precipitación y también la evapotranspiración del suelo que va a aumentar mucho. Bueno, también no podemos olvidar los fenómenos meteorológicos extremos, que son cada vez más recurrentes, que son cada vez más intensos, como las sequías intensas y prolongadas, que puede ser un problema porque los suelos se quedan muy secos durante mucho tiempo y después cuando vienen las lluvias se arrastra toda la tierra y perdemos el suelo. Tormentas de granizo, olas de calor también cada vez más presentes, fuertes eventos de precipitación, inundaciones, ciclones tropicales, tornados, como otros que están ocurriendo cada vez más. Incendios forestales, que es muy importante también en estas regiones. Bien, aquí
es un poquito más mi área de trabajo, lo que nos lidamos más, que la escasez de agua, los estreses abióticos, la escasez de agua, la carga excesiva de calor y la alta radiación, que van a afectar las plantas de muchas maneras, con la absorción de los nutrientes, con la asimilación de carbono, la fotosíntesis y la producción de azúcares fotoasimilados, que van a interferir con la función de los fotosistemas, van a causar muchos daños oxidativos en las plantas y la capacidad que les tienen de responder. Se pierden los pigmentos fotosintéticos, la senescencia foliar, entre otras funciones fisiológicas de la planta que son afectadas por estreses abióticos que van a ser incrementados con el cambio climático y que ahora ya tenemos ese problema. Aquí está en inglés porque era una imagen y no tuve posibilidad de cambiarla. Un pequeño resumen apenas de los impactos del cambio climático en los agroecosistemas y, consecuentemente, en la producción agrícola. La reducción de las producciones, presupuesto, más variabilidad de la producción, también de las culturas, la salinización de la agua de riego, también es una consecuencia de lo cambio climático que va a acontecer cada vez más, que podremos tener más pestes, más enfermedades, perdón, más enfermedades, diferentes enfermedades porque el ambiente está cambiando. Tenemos alteraciones en la calidad del vino, por supuesto, con la reducción de la acidez y el aumento del grado alcohólico. Reducción de las áreas sostenibles, no, suitable. Las áreas adecuadas para producir el viñedo se van a reducir y se van a cambiar. Por supuesto que tenemos que ir más en altitud y para latitudes más elevadas también. La degradación de la tierra, de los suelos, alteraciones en la fenología de la planta, los estados de floración y maturación, por ejemplo, y los aumentos del nivel del mar, que aquí, por ejemplo, puede ser un problema. Falando un poquito de la degradación del suelo, yo pongo aquí una imagen de la Fundación de FAO, es la Fundación para la Comida y la Agricultura de las Naciones Unidas, no sé si lo ha traducido bien, sí, que nos ha llamado la atención para la importancia del suelo y de la degradación del suelo. Bien, la degradación del suelo son nada más que la pérdida de las cualidades físicas y químicas, que sean biológicas de los suelos, que sean por procesos naturales o antrópicos. Cuando se pierden esas cualidades físicas, químicas y biológicas de los suelos, vamos a reducir la capacidad que el ecosistema del suelo tiene para proporcionar los bienes y los servicios para sus beneficiarios, para nosotros y para las plantas. Aquí tenemos algunos ejemplos de las funciones de los suelos, como intervienen en los ciclos de nutrientes, en los secuestros de carbono, la regulación del clima también es muy importante, entre otras funciones que el suelo proporciona. Si el suelo no es saludable, las plantas no pueden crecer bien. Luego no tenemos producciones y cualidades de las producciones adecuadas. Aquí apenas para mostraros, este es un gráfico de la Europa que ilustra la erosión, las pérdidas de suelo que hemos tenido en las zonas más degradadas. Apenas para llamar la atención que el suelo es un recurso que no es renovable, que a escala humana no lo podemos considerar un recurso renovable. ¿Renovable? ¿Sí? Perdón. Así, a título para informar, los suelos tienen una tasa de formación muy lenta, con pérdidas de más de 1 tonelada por hectárea por año, pueden causar daños irreversibles en una escala de 50 a 100 años. Pero que es muy importante conservar el suelo. Y para ver, se estima en la media que la pérdida de suelo en la Unión Europea es de 2,46 toneladas de hectárea por año, mucho mayor do que lo mínimo para que el suelo sea considerado renovable.
En la Unión Europea también se puede calcular que en cada 1 o 2 años las tormentas individuales pueden causar pérdidas de 20 a 40 toneladas por hectárea, ya ultrapasando mucho la tonelada por hectárea por año que era supuesto mantener, no sé si se puede decirlo así. Y también decir que en eventos extremos se puede ocurrir pérdidas de más de 100 toneladas por hectárea. Esto para mostrarles que la degradación del suelo es un problema muy importante y que deberemos cuidarlo, tratarlo y preservar porque no vamos a tener la renovación de este recurso natural. Aquí apenas un resumen de las características que hacen los suelos que sean particularmente propensos a la degradación. La topografía de los locales puede interferir y poner un suelo más susceptible de ser degradado. Por ejemplo, los pendientes pronunciantes, los suelos son mucho más susceptibles de degradación. El clima, con largos periodos de sequía, seguidos de periodos de fuertes lluvias, y zonas muy ventosas también son más susceptibles. Suelos frágiles, por ejemplo, suelos volcánicos son más frágiles. El uso de la tierra, si empleamos prácticas agrícolas que no sean apropiadas, también estamos a potenciar la degradación del suelo. Los incendios forestales que nos quitan la vegetación y que dejan el suelos nudos. ¿Cómo? Vacío. Y sujetos a la erosión por el agua y por el viento, y también la desforestación. Todas estas causas, todas estas características pueden aumentar la propensión para la degradación del suelo. Tenemos que intentar contrariarlas. Los principales causas o problemas que están asociados a la degradación del suelo son la erosión por la agua y por el viento, la pérdida de materia orgánica, porque la materia orgánica va a aumentar la estructura del suelo, va a mejorar la estructura del suelo y va a evitar que se pierda. Disminución de la fertilidad, la deterioración de la estructura, la compactación, los selado superficial, salinización de los suelos también es un problema, contaminación con químicos tóxicos y otros contaminantes, y la pérdida de biodiversidad también puede ser un problema o una causa. Así que la reducción de la capacidad para mantener la producción y la calidad de las cosechas, ¿sí? Entonces, aquí es otro aviso de la FAO, que es urgente para actuar para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resistencia de los ecosistemas agrícolas, para garantizar la seguridad alimentaria y la buena nutrición para todos nosotros. Entonces, para lograr estos objetivos se debe adoptar técnicas más sostenibles, una agricultura más sostenible que asiente en los 3 pilares de la sustentabilidad: lo pilar económico, lo ambiente y lo económico. Así que la búsqueda por la sustentabilidad se debe centrar en la necesidad de desarrollar prácticas agrícolas y tecnológicas que permitan estos 3 puntos. Apoyar y mejorar la resistencia de la productividad de los cultivos, preservar los servicios y bienes de los ecosistemas y que sean accesibles y eficaces para que los agricultores las puedan implementar. Así, hoy voy a hablar un poquito de prácticas de manejo del suelo. Este es el tema. Podríamos implementar otras prácticas, mas este es el tema de hoy, que van a determinar el mantenimiento y la mejoría de la calidad del suelo. Esta calidad es fundamental para mantener la salud de los ecosistemas y las respuestas de los cultivos para tener más producción y producción de más calidad. Así que tenemos que advertir que el laboreo tradicional y la aplicación de herbicidas son prácticas muy comunes en estas regiones para eliminar las malas hierbas en todo el mundo. Son muy generalizadas, pero pueden aportar muchos maleficios con ellas. Aquí, esta imagen es del Duero, en un proyecto que nosotros habíamos hecho con la parcela que ha sido movilizada.
Así, un pequeño resumen de los efectos negativos del laboreo en los suelos, principalmente en suelos pendientes. Me he olvidado la palabra otra vez. La erosión del suelo, que puede ser vista en estas imágenes, causada por la erosión hídrica. Mayor compactación, aquí tenemos en esta imagen que es un viñedo más plano, pero cuando el suelo estaba húmedo, la pasaje de la maquinaria se ha causado la compactación. El suelo estaba nu, sin ningún coberto y no estaba protegido. El laboreo también va a decompor más rápido la materia orgánica porque la expone to low air, que tiene oxígeno, y así la decomposición va a ser mucho más acelerada. ¿Qué tenemos aquí? Aquí son algunos ejemplos también de un estudio que no podemos ver los nombres de los autores, perdón. No se ve muy bien, pero aquí en estas terrazas se puede ver que la erosión expone las raíces de las videras por la pérdida de suelo, y aquí una escorrencia también provocada por la ausencia de vegetación en el suelo, tal como esto. Lo selado superficial también es un efecto negativo del laboreo. Aquí tenemos un estudio que fue hecho que muestra la disminución progresiva de la rugosidad y un aumento del selado del suelo con la aplicación de las técnicas de laboreo. Vemos aquí que al final de un tiempo de laboreo esta parcela se ficó con más selado superficial. Lo que causa el laboreo es precisamente esto, que podemos ver que un suelo bien estructurado tiene poros y conectividad entre los poros. Si vamos a causar un daño en esa estructura, aquí vemos que el suelo puede ser mucho más compactado, la agua pierde la capacidad de infiltrarse y se va a perder por escorrencia, se va a elevar con ella suelo y nutrientes. Contaminando también algunas aguas superficiales y subterráneas y causando eventos de eutrofización en otros locales. Así que también la capacidad de retención de agua se va a reducir, obviamente. Entonces, que para una agricultura, para una viticultura más sostenible, especialmente en estas zonas dependientes pronunciadas, se aconseja mantener una cobertura vegetal entre las líneas o las hileras, no sé cuál es el mejor término. Sí. Los dos, que esa podrá ser una técnica adecuada para la adaptación al cambio climático, porque va a adaptar las culturas para las nuevas condiciones del cambio climático, más también para una mitigación del cambio climático, porque los cubiertos por sí solos van a aumentar los secuestros de carbono y así van a mitigar el cambio climático. Y también van a ser importantes para prevenir la degradación del suelo. Así, una definición de cultivos de cobertura puede ser los cultivos que se plantan para cubrir el suelo y se puede cultivar entre árboles de huerta, ¿sí? Entre plantas mayores o en campos entre temporadas de cultivo. Entonces, algunas de las ventajas de los cubiertos, los cultivos de cobertura, los cubiertos vegetales, comenzando por la influencia en la humedad del suelo. Puede ser un poquito contradictoria y hasta negativa en la mayoría de los estudios. Como está aquí, la humedad del suelo suele ser negativa o nulo en muchos de los estudios. Yo he traído un estudio de Márquez y compañeros apenas para mostraros que tenemos que analizarlo más cerca, digamos así. Aquí tenemos la influencia a 10 centímetros de profundidad y aquí a 35 centímetros de profundidad. En este estudio, esta fue la especie que fue implementada, que fue cortada en la primavera a una altura de 10-12 centímetros.
Al 10 centímetros de profundidad, efectivamente la humedad del suelo se ha reducido con la aplicación de lo cubierto. Pero cuando llegamos a los 35, no hay ninguna influencia de lo cubierto en la humedad del suelo. Aquí podemos ver que las raíces de lo cubierto van hasta los 10-15 centímetros en el máximo y la videra tiene una gran capacidad de adaptación y puede intentar buscar agua mucho más bajo, hasta los 90 centímetros, por ejemplo. Así que las ventajas que el uso de cubiertos vegetales pueden advenir, como mejorando la infiltración en el otoño, puede compensar la competencia de humedad por el suelo a la superficie. Así que otros factores de la planta, fisiológicos y agronómicos, tienen que ser evaluados para poder tener conclusiones más propias, digamos así. Aquí tendría, creo, lo que he dicho. Bien, los cambios de la humedad del suelo dependen de las especies de cultivo de cobertura, la textura y la estructura del suelo, obviamente. Y aquí lo que tenía hablado, que la vid tiende a modificar el patrón de colonización del suelo dependiendo de las características y de la necesidad de buscar por agua. Aquí tenemos otras ventajas de los cultivos de coberturas más ligadas para el suelo. Reducción de la erosión y luego de las pérdidas de carbono y de nutrientes, claro, porque van a proteger el suelo. En este gráfico aquí podemos ver, no en lo primero año, pero en lo segundo y lo tercero, que ven mucha reducción de las pérdidas de escorrencia, por un análisis que estos autores han hecho. Un aumento de la materia orgánica, la estabilidad de los agregados, porque la materia orgánica va a aumentar la estabilidad de los agregados del suelo y así va a aumentar la estructura que os he mostrado anteriormente. Aquí podemos ver en este gráfico, esto es otro estudio que fue usada la vicia sativa, que fue cortada también en abril, en junio y en agosto. Que el aumento de la vegetación, de la cobertura con vegetación, tanto las pérdidas de escorrencia como la erosión del suelo, hacen disminuir la erosión y la escorrencia del suelo. También la mayor porosidad del suelo y conectividad de los poros, que va a aumentar la infiltración derivada de los agregados serem más estables, y un aumento de la infiltración de la agua. Bueno, aumento de la materia orgánica del suelo, eso que todos nosotros habíamos pensado en nuestra ventaja, que puede verse aquí en este gráfico, también en el mismo estudio de anteriormente con vicia sativa, que aquí vemos que a medida que aumentamos los años de estudio, vemos que la influencia en la acumulación de materia orgánica con los cubiertos vegetales va siendo cada vez mejor. Mayor. Tenemos también con el uso de cubiertos vegetales una mayor diversidad y actividad microbiana en el suelo y mayor actividad de los microorganismos. También podemos tener otra ventaja, que es una fertilidad mineral mucho más mejorada y con reducidos costos de fertilización, debido a la fixación de azoto, nitrógeno, con la fixación de nitrógeno cuando se usan leguminosas, claro. Pero también podemos tener otras ventajas porque las plantas pueden absorber los minerales de los suelos, pueden libertarlos más lentamente y así evitar que sean perdidos por legislación y por escorrencia. Y también un mayor secuestro de carbono en el suelo, claro, evitando que se pierda para la atmósfera y mitigando así el cambio climático. Aquí otras ventajas, proporcionan una mayor diversidad de insectos auxiliares, aquellos insectos que van estar que tienen el papel de luchar contra los enemigos de las culturas, mayor disponibilidad de polinizadores y otros animales como aves y pequeños mamíferos. No fondo, tenemos un ecosistema más equilibrado. Reducción de la necesidad de uso de herbicidas, porque si usamos las culturas de cubierto apropiadas, podemos evitar el desarrollo de malas hierbas y así reducimos el uso también de pesticidas.
Una mejoría de la transitabilidad de las personas y la maquinaria, porque el suelo no está nu y así las personas pueden transitar de forma más eficiente. Y tenga también un gran impacto paisajístico, especialmente importante para el no turismo, porque es mucho más bonito, claro, ir a un viñedo y verlo así, sello de flores y verde, do que se fuera laboreado y que solo se quede nu. ¿Puedo decir no? Desnudo. Desnudo. O vacío. Perdona. Otro estudio, espero que no esté amasando con el ejemplo de muchos estudios. Yo sé este especialmente interesante porque la influencia en el rendimiento, en la producción, tiende a ser también negativa en muchos estudios y así tenemos que olharlo también más cerca. Porque depende mucho de los climas que están siendo estudiados y la mayoría de los estudios que tienen estas influencias son en climas semiáridos, sí, pero en muchos de ellos, el tiempo en que se matan o la manera como las coberturas son geridas también no son probablemente los más apropiados. Bueno, aquí en este estudio fue usado el Brachypodium. Se usó diferentes tipos de coberturas. Una de ellas fue el Brachypodium, que se mantiene el suelo continuamente cubierto. Después tenemos la vegetación espontánea, centeno y cebada, que fueron cortados una vez en la primavera y se dejó los residuos, la biomasa, en el topo del suelo, en la superficie. Con todo, la vegetación espontánea se va a dejar que crezca durante el resto del año porque se corte apenas en aquella altura y vaya a brotar nuevamente cuando quiera. El estudio fue hecho en 3 locales diferentes. En estos 2 fue con viñedos jóvenes y aquí fue con viñedos de 40 años, en que las raíces son mucho más extensas y tienen mucho más capacidad de explorar las camadas del suelo. Así que aquí, en 2 años consecutivos, aquí podemos ver que en los viñedos jóvenes la influencia de los cubiertos fue esencialmente negativa en la producción. Claro, porque las plantas no tienen la capacidad de explorar camadas más profundas y así que la competición por agua y nutrientes puede ter sido un problema. Pero de resaltar que aquí, con el uso del centeno, en el segundo año y en lo primero también, que la influencia ya no ha sido negativa, pero que no cambió la producción de los viñedos. Cuando vamos aquí para los viñedos mayores, con más años y con raíces más extensas, vemos que no hay ninguna influencia negativa de los cubiertos vegetales en la producción. Así que debemos concluir de este estudio que la influencia de los cubiertos va a depender de la edad de las plantas, de los viñedos, pero también de la gestión que es feita de los cubiertos vegetales y del tipo de cubiertos vegetales. El estudio ha sido hecho apenas en 2 años. Yo creo que si hubiera sido prolongado, podríamos ver después aquí efectos positivos de la mejoría de la estructura del suelo que podrían mejorar después la capacidad de la planta responder. Así que la intensidad de los efectos de los cultivos de cobertura van a depender de muchos factores, como las características del cultivo, claro, si tiene un porte mayor o menor, si puede ser cortado, si muere por la altura del verano, si se mantiene vivo consumiendo agua, del clima, del tipo de suelo y del manejo de las coberturas. Así que cada cobertura debe ser elegida de acuerdo con el local en que nos encontramos. También advertir para esto que los resultados de muchos estudios analizados son con menos de 3 años. La mayoría de ellos tiene 1 a 3 años porque infelizmente los proyectos de investigación tienen un máximo de 3 años y es imposible hacer mucho más. Pero los efectos positivos, las propiedades del suelo se quedan un tiempo. Y tenemos que creer y que tener fe, ¿es fe? Sí, que los vamos a ver esos resultados más adelante.
Así que la preservación de la calidad del suelo y de la biodiversidad de los ecosistemas va a contribuir para un aumento de la contribuidad de los viñedos en largo plazo. Con todo, sin un manejo adecuado, los cultivos de cobertura pueden competir por los nutrientes y por el agua con las vides en ciertos momentos de la temporada. Así que la selección de los mejores cultivos debe ser específica de cada local. Yo he puesto aquí estas 4 cuestiones. Primero, deberemos pensar cuáles son los objetivos que nos queremos, nuestros objetivos en plantar cultivos de cobertura. Después, cuáles son los cultivos de cobertura que debo implementar. Cuál es también el mejor momento y cómo plantar los cultivos de cobertura, cómo debemos hacerlo, y pensar si esos cultivos se deberían terminar en la altura del verano o no, y cómo debe ser hecho la gestión del manejo de los residuos en el suelo. Aquí apenas algunos ejemplos. Comenzando por cuáles son mis objetivos en implementar el uso de cultivos de cobertura. Por ejemplo, si yo quiero aumentar el nitrógeno en el suelo, debo sembrar leguminosas. Si quiero añadir más materia orgánica y mejorar la estructura del suelo, debo elegir especies que aporten más biomasa. Para reducir la erosión del suelo, también hierbas que sean vigorosas y que tengan sistemas radiculares más extensos y que atrapen el suelo de forma más eficaz, para proporcionar, por ejemplo, el control de malezas o de malas hierbas a plantas que tienen efectos alelopáticos, que libertan algunas sustancias, algunos compuestos por el suelo y que van a matar algunos microorganismos. Si quiero conservar la humedad del suelo, pues que mejore las especies de invierno que requieren pequeñas cantidades de agua para germinar y para sobrevivir. Si quiero un mulche de verano, que los residuos se quedan durante el verano, pues ahí que tengo que tener especies que producen mucho más biomasa y que tengan altos ratios de carbono azoto para que la decomposición sea más lenta. Para mejorar el tráfico, coberturas duras y que tengan un bajo crecimiento, que es un deporte más bajo. Son apenas algunos ejemplos. Son estas preguntas que nosotros tenemos que nos hacer primero antes de implementar un cubierto y de elegir las especies. Después, para elegir el tipo de especie, el tipo de planta, tenemos que pensar, por ejemplo, que tenemos 3 grandes familias: las gramíneas, las leguminosas y las brásicas. Con estación de crecimiento que puede ser fría o cálida, con ciclo de vida anual, bienal o perenne. Y también puede ser la estructura de la planta puede ser de porte alto o porte bajo. Y también tener atención a la resistencia de las plantas a los estreses abióticos. Hablando un poquito de las gramíneas tienen la característica de producir mucha biomasa, mucho más do que las leguminosas, por ejemplo. Tienen una grande capacidad de romper la compactación del suelo porque tienen sistemas radiculares muy vigorosos, extensos y fibrosos. Forman galerías con las raíces que van a facilitar que la agua se infiltre y tienen una relación carbono-azoto mucho más alta que las leguminosas, que hace con que la decomposición sea mucho más lenta. Así que como la decomposición, la mineralización es más lenta, los residuos se quedan durante más tiempo en el suelo y que van a proporcionar un mejor cubierto durante el periodo de verano, por ejemplo. Con todo, no fixan el azoto, pero pueden ser importantes para atrapar, para absorber el azoto del suelo y libertándolo de forma más lentamente para las culturas para que no sea perdido. Aquí apenas algunos ejemplos de las gramíneas que son más utilizadas. No sé si aquí en La Gomera se pueden implementar, probablemente no. Pero la festuca rubra, secales cereales, Lolium multiflorum y Lolium perennes son muy utilizadas. Avena sativa también y Dactylis glombrata. Yo he elegido los nombres científicos esencialmente porque los nombres comunes se han cambiado mucho de zona para zona.
Las leguminosas, toda la gente las conoce porque tienen una gran capacidad de fixar el azoto atmosférico e introducirlo en el suelo. Aumenta también la actividad de la disponibilidad de microorganismos en el suelo, pero su relación de carbono-azoto es más baja, pero que su degradación también es mucho más rápida y más acelerada. Los residuos no se quedan tanto tiempo como los residuos de las gramíneas. Tienen atención que las semillas de estas plantas deben ser inoculadas con una estirpe de Rhizobium, con una bacteria, para antes de que sean sembradas, antes de la siembra. Sí. También decir que la raíz principal no penetra muy bien en las capas del suelo compactado, porque así que las gramíneas son mucho más eficientes en descompactar el suelo y ir más profundo, de acuerdo con ese sistema radicular. Aquí también algunos ejemplos. Tenemos aquí, por ejemplo, Avicia sativa, Ornithopus compresos, los trevos, ¿cómo se dice? Treva. Los trevas son muy comúnmente utilizados. Aquí tenemos el Trifolium incarnatum, aquí el Trifolium subterráneo, que me gusta mucho, en particular porque es pequeñito y no consume mucha agua. Viscérula pelecianos, Ornithopus compresos y Trifolium rhizopinatum. Ahora, hablando un poquito de las brásicas, que se comienza a ver cada vez más el uso, por lo menos lo estudio de lo uso en los cubiertos vegetales. Tienen un rápido crecimiento, son plantas que pueden ayudar a sombrear las malas hierbas porque tienen un gran crecimiento. Son fáciles de convertir en nutrientes y traigo aquí dos ejemplos, las mostazas, que tienen una importante capacidad, no sé si puedo decir así, de biofumigante para el suelo porque produce determinados compuestos que van a interferir con los nemátodos y otras enfermedades. Los rábano, que desarrolla una raíz pivotante que puede fácilmente romper las capas compactadas del suelo. Aquí podemos ver eso, lo desarrollo de la raíz de los rábano y los agujeros que hay formado para descompactar el suelo. Y aquí un viñedo con mostazas. Sí. Así que si cada una tiene diferentes ventajas, si pudiéramos combinar las diferentes ventajas, era mejor. Así que una mezcla de varios cultivos puede ser una buena opción porque puede añadir cosas diferentes. Por ejemplo, si juntamos leguminosas y gramíneas en lo mismo cubierto, podremos tener una buena producción de biomasa y también captar el nitrógeno y permitir un cubierto más eficaz del suelo. Con todo, tenemos que tener algunas cosas en mente, que el costo de las semillas puede ser mayor. Puede formar demasiado residuo, depende con las zonas o no. La gestión puede ser más complicada porque tiene diferentes tiempos de maturación de las semillas. Tiene que buscarse especies que sean más próximas, por ejemplo, y puede ser más complicado de sembrar precisamente por los mismos motivos. Relativamente al ciclo de vida, a la extensión de crecimiento, a la dimensión, tolerancia al estrés, en ambientes semiáridos, que no está bien ahí, mi traducción ayer no ha sido muy eficiente, en ambientes semiáridos, así que es preferible elegir este tipo de especies. Las especies anuales de estación fría, que requieren cantidades más pequeñas de humedad para germinar y crecer. También especies anuales de estación fría porque crecen durante la estación nativa de los viñedos y durante la primavera, cuando hay más agua disponible, cuando hay más lluvias y cuando hay mayor necesidad de proteger el suelo contra la influencia de lluvias más fuertes. Con un ciclo de vida corto, así que puedan terminar su ciclo de vida antes de que haya mucha competición por agua y por nutrientes en el periodo de verano, y que sean de autorresiembra, que puedan producir las sementes, que las divierten por el suelo para que se vuelvan a germinar en el próximo año antes de lo periodo del estrés estival. Sí.
de pequeña dimensión para disminuir así la competencia por agua y nutrientes, y también en algunos lugares tener atención que sean tolerantes a heladas. ¿Heladas se dice así? Heladas. Sí. Tenemos que tener también otros aspectos en consideración. Claro, lo costo y la disponibilidad de las sementes, porque por ejemplo aquí en Canarias o en La Gomera y por ejemplo en región del Douro, ciertamente que las especies que vamos a implementar son diferentes y hay compañías que venden ese tipo de semillas y aunque también algunas misturas hay hechas. Y así que tenemos que ver la disponibilidad de semillas y los costos de las mismas para implementarlas. La cantidad de semillas que son necesarias para tener un buen coberto, claro, la densidad para sembrarlas, los costos de manutención de lo cultivo también, porque a dada altura vamos a tener que cortarlo o hasta fertilizar, no lo sé, dependiendo de las zonas, y si tenemos maquinaria disponible para sembrar y para cortarla. Así que, ¿cuál es el mejor momento y cómo plantar los cultivos de cobertura? Debe garantizarse que tenemos un suelo suficientemente cultivado antes de la siembra. En las especies de estación fría, así que voy a hablar de estas, deben ser sembradas en el otoño, cuando los suelos ainda están cálidos y que sea probable que va a ocurrir precipitación cerca. Al menos 6 semanas antes de heladas fuertes en zonas que sufran con heladas y claro que después de acuerdo con las especificaciones de cada especie, por ejemplo las leguminosas tienen que estar inoculadas y otras especificaciones que puedan vir y ser dichas por el que vaya a vender, vender, que va a vender las semillas. Finalmente, ¿cómo deberán entonces ser geridas las coberturas? ¿Se deberán o no ser muertas? Yo creo que sí, que en estos climas que deberán ser muertas en el periodo de verano. Preferencialmente cuando se llega a la primavera, antes que aconteça la competencia por agua. Y relativamente a la gestión de los residuos, podrían ser incorporados en el suelo, sí, pero estamos degradando nuevamente el suelo, estamos degradando los agregados del suelo y estamos exponiendo la materia orgánica al aire, la materia orgánica que hay en el suelo y aumentando su degradación también. Así que dejar los residuos de los cubiertos en la superficie del suelo como un mulch puede ser una más-valía. Aquí es una imagen apenas que va mostrando algunos de beneficios del mulch, que evita las pérdidas de agua, la evapotranspiración, que refleja la radiación solar, que protege de la incidencia de algunos eventos de precipitación que pueden ocurrir también exponencialmente durante el periodo de verano. Bueno, ¿me queda tiempo? ¿Sí? Ok. Aquí es un estudio que nosotros habíamos desenvolvido con mi equipo de investigación. El estudio va a ser publicado pronto y un pequeño resumen apenas de que nos habíamos hecho en la región del Douro. Aquí está la localización de la parcela, fue en la Quinta dos Aciprestes, que pertenece a Real Compañía Velha, en São João da Pesqueira, que fica aquí precisamente en la región de Cimacorgo, en la región demarcada del Duero. Estamos aquí. Bueno, esta es una representación de lo viñedo. Aquí fue la nuestra parcela de estudio. Decir que el clima aquí es mediterráneo cálido de verano, que aún se hacía la clasificación de Cooper. Fue sujeta a riego deficitario. Es un viñedo comercial con la variedad de Touriga Franca. Tiene una elevación de 160 metros y un pendiente de 23% de declive. Pendiente. Pendiente, está correcto. Sí. ¿No? Sí. Bueno, los sistemas de manejo de suelos fueron implementados en el otoño.
Aquí tendremos el desarrollo de la vegetación natural porque era más fácil de implementar porque tiene reducidos costos, claro. Y después implementamos una mezcla de leguminosas anuales de maduración temprana, de ciclo corto y que se resemblan, autosiembra, que lo hace automáticamente. Así que lo vamos a comparar con el laboreo tradicional que se hace en esa región. Los cultivos de cobertura fueron entonces entre las hileras durante el otoño-invierno y fueron muertos precisamente en la primavera y fueron mantenidos como un mulch durante el periodo de primavera-verano. Así que vamos a ver, los principales estudios que hay en cubiertos son las influencias en el suelo. La influencia en la planta está menos estudiada y los resultados son muchos contradictorios, así que nuestra línea de investigación va mucho más por ahí. Los objetivos es intentar entender cuáles son los efectos de la aplicación de estos cubiertos en las respuestas fisiológicas, bioquímicas, en la calidad de las cosechas. Porque son cosas que son mucho más variables y no hay una conclusión ainda. Así vamos a investigar los principales efectos fisiológicos y agronómicos en los viñedos con la aplicación de este tipo de sistemas de movilización. Bueno, aquí apenas voy a pasar muy rápido, solo para mostraros estos resultados dicen respecto a los cambios de gases en la hoja. Son de lo tercero año, para deciros que el estudio tiene duración de 3 años, no podemos hacerlo más, y que principales resultados fueron obtenidos en lo último año. En los 2 primeros años, pocos resultados, pocas diferencias habíamos obtenido. Y aquí estos resultados son precisamente del último año. Podemos ver que aquí en términos de fotosíntesis, la capacidad fotosintética en la conductancia estomática, la abertura de los estomas, cuando avaliamos en julio no tuvimos diferencias significativas, pero en agosto ya vimos que la competencia por agua fue mucho mejor en el laboreo y así que las plantas con los cubiertos, tanto la vegetación natural como las leguminosas, consiguieron tener tasas fotosintéticas mucho mejores. Mejor fotosíntesis, mayor capacidad de producir fotoasimilados y azúcares que van a ser después utilizados en la producción. Aquí tenemos los efectos precisamente en la producción. Vemos que tenemos aumentos de 100% en el último año, que es muy bueno estos resultados. Estos resultados se debieron esencialmente por mayor número de racimos, sí, y también su peso. No solo por el mayor número, pero también por su peso. Aquí mostrar que la influencia en la leña de poda, sí, es así. La influencia en la leña de poda apenas se fue sentir con el uso de las leguminosas. Ciertamente que la mayor disponibilidad de azoto, sí, de nitrógeno, contribuyó para que las plantas tuvieran más capacidad de producir más materia verde y aumentar su vigor, precisamente. O que se tradució en índices de rabas más pequeñitos, en cuanto que la vegetación natural mantiene sus índices de rabas mayores porque no invirtió tanto en lo vigor. También habíamos hecho algunos análisis al mosto. Aquí mostrar que hubo una tendencia para disminuir un poquito los valores de pH, es así que se pronuncia, no sé. Vosotros probablemente están oyendo y están viendo que son valores mucho altos. Que sí que es preocupante, que yo he buscado mucho en la bibliografía y en muchas zonas de clima semiárido ya se ha visto que cada vez más se van a tener estos valores de pH debido al cambio climático y al calentamiento, porque se degradan los ácidos y hay un mayor aporte de potasio para el ajustamiento osmótico, y así que ajustamiento osmótico es una técnica, digamos así, que la planta tiene para aumentar la concentración de solutos y así intentar absorber más agua.
Así que el aumento de potasio y la degradación de los ácidos va a provocar un aumento de pH que va a ser un problema para la estabilidad de los viños. Mostrar también que tivemos un aumento del grau Brix y del alcohol probable, probablemente porque hubo más fotosíntesis, más producción de azúcares y así hubo más investimento. La influencia en la acidez apenas se fue sentir aquí en las leguminosas, que fue un poquito menor. No sé, yo pienso que por tener más investimento en lo vigor, que puede ter transpirado más y así ese estrés provocado puede ter llevado a una mayor degradación de los ácidos más pronto. No lo sé, es apenas una hipótesis. También es interesante ver que este aumento de capacidad de producir azúcar también se ha traducido en mayor capacidad de producir compuestos fenólicos. Así que las coberturas aumentaron la producción de compuestos fenólicos. El uso de las leguminosas aumentó mucho lo azoto asimilable de las leveduras. Claro que estos son valores mucho grandes. Aquí es obvio que no tenemos problemas con azoto, mucho acima de los mínimos que son necesarios. Pero si formos a pensar en una zona que tenemos problemas y que no conseguimos atingir los mínimos, así que el uso de leguminosas puede ser de facto una buena opción. También analizamos la concentración de algunos minerales en las hojas de la planta, que mostrar claro que las plantas con las leguminosas tienen más cantidad de azoto, de nitrógeno, perdón, do que la vegetación natural, y mostrar que tiene mucho menos concentración de potasio, claro, porque ha sido exportado para la mayor producción para los frutos. Bueno, estas son las conclusiones de este estudio. Nosotros dejamos que la incorporación de cultivos de cubierto que sean bien diseñados, bien elegidos y que sean adaptados para unas condiciones locales, asociados a un tiempo de corte adecuado, que podrá ser una estrategia muy promesora, muy prometedora para implementar en estas condiciones de clima semiárido. Claro, vuelvo a decir que tienen que ser elegidas y geridas de acuerdo con cada región. Apenas para mostrar que esta técnica, digamos así, se incluye en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, específicamente en el Objetivo 2, que es proponer fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible, claro, y en el Objetivo 13, que es tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Bueno, gracias por su atención y perdón cualquier cosa. Muchas gracias, Katia. Y no pidas perdón porque tienes un castellano fantástico y llevas apenas 2 días aquí, así que si te quedan 2 días más, ya hablas a la perfección, como si fueras de La Gomera. Bien, pues llega el momento de las preguntas. Tienen ustedes la palabra, si tienen alguna curiosidad, aprovechen que tenemos a Carmen. Hola. Claro, sí. Bueno, yo quería preguntarte si tenéis algún estudio de cobertura vegetal en zonas húmedas, porque bueno, nosotros tenemos una experiencia en Asturias, sí, que hemos plantado, era Trifolium incarnatum, Medicago y Poa. ¿Y qué pasa? Que la vegetación natural es tan potente que nos cubría enseguida las que sembrábamos. Eso en algunos casos, y en otros crecían tanto que daba más trabajo después. No tenemos experiencia, pero algunas veces sí, es muy difícil conseguir implementar un cubierto. Antes, en 2010, nos teníamos una investigación en olival, la implicación de cubiertos en olival. Y fue muy difícil implementar un cubierto porque la vegetación natural precisamente se iba invadiendo. Ainda assim, still, Still, aún. aún
los efectos eran positivos, porque mismo sembrando leguminosas, mismo que fueran invadidas un poquito por la vegetación natural, había una mezcla de gramíneas con leguminosas, pero las gramíneas son de menos porte probablemente do que en Asturias, ¿sí? Claro. Ahí, no sé, tienes que buscar especies mayores como los tremosos, lupinos. Lupinus, Sí, por ejemplo. Es que pensamos en lupinus también. Fava. Alfalfa. Vicia- No. Vicia fava. Fava, faveta. Vicia fava. Sí, pero leguminosas de mayor porte, por ejemplo, lo tremoso, por ejemplo, nos lo habíamos testado en el Leval, que me daba por aquí. Claro, Fava. Sí, Ava. Fava Ava. e ava. Ava, ok. claro. Pero no sé si vosotros conocéis Mirandela, que es una región de Trás-os-Montes. Ahí hay mucha competencia por agua en el verano, porque Mirandela es muy caliente. Y lo uso de tremoso no era tan favorable en ese aspecto, porque era una planta de grande porte que consumía mucha agua. Claro. Pero tal vez en esas regiones se pueda optar por plantas así. Sí, porque son zonas muy húmedas. ¿Qué pasa? Que claro, luego por otro lado te obliga a desbrozar continuamente, con lo cual... Tiene los costos asociados. Claro, es el Sí, problema. o leguminosas que lo trevo subterráneo, no sé si lo has No, eso no lo testado. hemos probado. Ese no. Sí, trifolio, Trifolium que incarnatum tiene hemos una, probado. sí, pero una mezcla con lo subterráneo, que Sí. tiene una cubierta mucho más Sí, densa, tal vez. En las Asturias no hay empresas, compañías que no les consejos de plantación no. Nosotros ahora estamos implementando un ensayo que va a empezar en la región del Douro, en Viñedo, que nos vamos a testar nuevas plantas, nuevas especies, y algunas de ellas nos fueron mismo sugeridas por una compañía que quiere testarlas, comprobarlas para ponerlas en el mercado. Y vamos a testar un conjunto largo de plantas, va a iniciar en enero. Que estamos muy entusiasmados. Pues estaremos en contacto. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguna más? Sí, a ver. ¿No se anima nadie más? Bueno, pues vamos a hacer una pausa para tomar un café abajo, 15 minutitos, y volvemos para la última ponencia de la mañana. Muchas gracias. Gracias.